Ya estamos de vuelta en Hoy es Noticia y durante esta mañana le hemos contado que Carabineros informó que tras la muerte de Pablo Marchand se han registrado 90 hechos de violencia en la macrozona sur. Además, durante este 2021 la violencia rural ha aumentado un 125,7% en comparación al año pasado. Vamos a conversar sobre la situación de la Araucanía precisamente con el coordinador de la macrozona sur, Pablo Urquizar. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Fresia, muy buenas tardes. Me encuentro aquí muy ocupado, como comprenderán, los últimos días, ¿cierto? Aquí en la región, ¿cierto? Y también preocupado y ocupado con lo que está pasando en la macrozona. Sí, aún así, las cifras que dábamos a conocer y en comparación al año pasado, pero también en la última... En los últimos días y el último fin de semana que, según decía el gobernador que asumió hoy día, fue del terror, una violencia inusitada más allá de lo que sabemos ha pasado en los últimos años. ¿Por qué no se ha logrado controlar esta violencia que de alguna manera a usted también le incumbe como coordinador, Pablo? Mire, cuando uno trata de explicar, ¿cierto?, cuáles son las causas del aumento de la violencia en la macrozona sur, al menos son dos causas. La primera causa, es que acá nos encontramos frente a orgánicas radicalizadas y terroristas. Cuando el Estado actúa frente al delincuente común, el delincuente común se inhibe. Cuando el Estado actúa frente a la orgánica radicalizada y terrorista, estas reaccionan. ¿Y cómo reaccionan? Y lo hemos visto en los últimos días, más de 90 hechos de violencia desde el día viernes hasta hoy día. ¿Para qué? Para reivindicar, ¿cierto?, ciertas acciones terroristas que tienen múltiples consecuencias y víctimas, tanto personas mapuche y no mapuche. Solo un dato para poder tenerlo claro. El año 2021, a la fecha, el primer semestre versus el año 2020, se ha tenido más de un 400% de detenidos en relación al año pasado. Es decir, el Estado está actuando. Y cuando me refiero a Estado, me refiero a un trabajo mancomunado con la Policía de Investigaciones, con Carabineros, con la Fiscalía, y por lo tanto se está deteniendo. Ahora, ¿qué ocurre cuando se detiene? Cuando se detiene vienen inmediatamente las acciones reivindicatorias terroristas de esta orgánica con los pancartas, ¿cierto?, y los lemas que siempre nosotros encontramos pidiendo la libertad de, por ejemplo, Emilio Berhoff, que hoy día está en prisión preventiva por tráfico de drogas, por Mirko Namil, que hoy día está en prisión preventiva por un caso del homicidio del Cabo Naín. Y la segunda razón que uno podría entender es porque se relativiza la violencia. Acá la clase política y cierta parte de la clase política lo que ha hecho es relativizar la violencia. Acá ha dicho que en la macrozona sur existen presos políticos. En la macrozona sur, y quiero dejarlo muy claro, no existen presos políticos. No hay nadie que esté detenido por... Es que el escenario, yo creo que usted lo relata muy bien, que es efectivamente lo que pasa, estas reivindicaciones. ¿Quién es el responsable o quiénes son los responsables de que esto no se pueda controlar? Porque usted asumió en el mes de marzo, pero ha habido otros coordinadores de la macrozona sur. Hay un Ministerio del Interior, hay una intendencia que podría tener a lo mejor más responsabilidad en cuanto a la seguridad de lo que va a tener un gobernador que es quien asumió hoy día. ¿Quién es entonces responsable de que esto no se detenga? Este es un problema de Estado, ¿cierto? Y como Estado, la responsabilidad tiene que ser del Estado en su conjunto. Y esto no es una responsabilidad del gobierno de turno, esto es una responsabilidad del Congreso Nacional. ¿Por qué nombran un coordinador tras otro cuando esto no termina, Pablo? Como por eso le decía, usted asume en marzo, ¿en qué se ha avanzado en marzo? Más allá de las medidas que se han querido tomar, porque estas no han tenido el efecto que se espera. Se ha avanzado, Fresia. Cuando uno tiene 400 personas detenidas más que el año pasado, efectivamente es un avance. ¿Pero el avance es solamente personas detenidas y que sigan los hechos de violencia? Lo que pasa es que estamos, y en eso hay que entenderlo muy bien, este es un problema que se inicia el año 97, que tiene más de 24 años y que ha traspasado los distintos gobiernos, ¿cierto? Y cuando traspasa sus distintos gobiernos, es el Estado en su conjunto el que tiene que poner toda su disposición para poder enfrentar este problema. Y eso estamos trabajando fuertemente
con el Ministerio Público, Sí. con las policías, con las Fuerzas Armadas, Aún pero así, falta. exacto, porque usted me da el año 94, por decir los últimos 20 y algo años, pero en el último han aumentado en un 200%, el doble. Entonces, ¿ha más detenido, más violencia? Ahí hay una explicación que quizás usted la puede tener, porque yo por lo menos no logro entender que más allá de los años, no hablar de los 500 años, hablar de los últimos 20, de los últimos 10 y del último fin de semana. ¿Por qué la violencia no solo continúa, sino aumenta, Pablo? Es lo que le digo, Fresia, cuando nosotros vemos las 4 orgánicas que están en la macrozona sur, la CAM, la UAM, la Resistencia Mapuche Mayeco, la Resistencia Mapuche Lafkenche, esa orgánica, cuando el Estado actúa, reaccionan, y reaccionan con todo el poder que tiene, que vimos en los funerales. Ayer, en el funeral, habían niños y ellos disparando con fusiles. El día viernes, en el atentado, en donde salió hoy día y que está en riesgo vital, don Seferino González, había un fusil, habían disparos, estaban atacándose. Entonces, esas personas, cuando el Estado actúa y la está deteniendo, están reaccionando. ¿Y qué problema tenemos? Tenemos un problema grave. Primero, tenemos 9 proyectos de ley en el Congreso Nacional que están parados, no están avanzando. Y esos proyectos de ley van derechamente en darle más facultades, no solo más facultades, sino más herramientas a las policías y también a la Fiscalía para poder perseguir el delito. Pero no solo son nuevos proyectos de ley, sino que además lo que vemos es que vemos ciertas situaciones que son extremadamente complejas. Cuando el funcionario del Poder Judicial, Juan Pirce, resulta que es encontrado en su casa con fusiles de guerra, con municiones, con explosivos, una persona que estuvo 12 años en el Poder Judicial haciendo uso y abuso de la información para efectos de poder potenciar esta orgánica radicalizada y terrorista, por cierto que es un problema. Pero es la gran mayoría de las personas hoy día que está trabajando y que está coordinadamente trabajando para efectos de poder darle la mayor seguridad a las víctimas y a las personas dentro de la macrozona sur. Y las víctimas, recordemos, son personas mapuche y no mapuches. Lamentablemente, la clase política y parte de la clase política lo que ha justificado es la violencia como método de acción política, y eso termina repercutiendo en lo operativo necesariamente. Pero acá también hay un error, o usted asume en alguna mea culpa, una autocrítica respecto a que la estrategia no está funcionando. ¿Cuánto se ha dotado en fuerza policial en la zona? Porque se habla de militarización y si bien algunos sectores no están de acuerdo, otros dicen que sí se está militarizando, hay una estrategia que no está funcionando. Fresia, yo, perdona que sea reiterativo en lo que estoy diciendo, pero acá hay un problema en el ámbito político. Pero cuando es coordinador no de la macrozona sur, encargado de evitar hechos de violencia y siguen ocurriendo, aumentan incluso en los últimos meses y en los últimos días, alguna autocrítica, yo creo, señor Urquizar, debiese haber, o una estrategia, algo, no es, porque me imagino que aquí hay responsabilidades de distintos sectores y desde hace mucho tiempo y un Estado que no ha estado presente. Pero ¿qué pasa en estos días? Es evidente que la acción del Estado no ha sido suficiente y en eso no hay ninguna duda. Basta ver los 90 hechos de violencia que ocurrieron desde el día viernes hasta hoy día. Eso es una realidad que estamos construyendo, pero es indispensable, ¿cierto?, que la clase política tenga unidad de concepto en lo que está ocurriendo acá. Acá hay terrorismo, acá hay violencia radicalizada, acá hay víctimas, mapuche y no mapuche, que están sufriendo cada día lo que está ocurriendo. Y para eso estamos actuando. Carabineros de Chile está actuando, la Policía de Investigación está actuando. Las estrategias están funcionando, por cierto que están funcionando porque hay una cantidad muy superior, 450% más que el año pasado de detenidos. Ahora, ¿es suficiente? Por cierto que no es suficiente, por cierto que necesitamos mucho más. Sí, pero no está funcionando cuando hay un 125% más de delitos, señor Urquizar. Ahí no me cuadra la cifra. Funciona, pero no es suficiente, Fresia.
Es que No ¿cómo es va a funcionar si suficiente. aumenta? Por eso le digo, si ni siquiera es que se mantiene, no, aumentan los hechos de violencia, pero además parece que no va a haber control, porque usted mismo dice que cuando ocurre algo hay una reacción de algunos grupos, pero entonces ¿cómo nadie es capaz de controlar? Fresia, lo estamos reaccionando, cuando accionamos, están reaccionando y nosotros lo estamos deteniendo. Basta un solo botón. El día de ayer, con el funeral, hubo detenidos, y esos detenidos hoy día están en prisión preventiva. ¿Y por qué están en prisión preventiva? Porque efectivamente estaban con armas, no solo con armas, estaban con autos, con encargatoria de robo, ¿cierto? Y una serie de situaciones. Por lo tanto, ¿significa eso que el Estado está en su óptimo y por lo tanto no tiene nada más que hacer porque está todo funcionando bien? Por cierto que no, ofrece. Tenemos mucho que avanzar, mucho que avanzar. ¿Y cómo se va a avanzar cambiando quizás esta estrategia que... ¿Y cómo se va a avanzar? ¿Cómo se va a avanzar? ¿Bajo qué estrategias, Pablo? Porque si tiene que ver con más dotación quizás de la policía o con las detenciones que usted... Por lo menos ese parece ser una cifra indicadora para ustedes como avance en cuanto a la violencia en la zona. Sí, mire, obviamente que todos querríamos que no pasara nada acá, ¿ya? Que lo que ocurriera acá no fuera un problema grave bajo ningún aspecto, y eso no solo en la Araucanía, recordemos que también está pasando en la provincia de Arauco, en la región de los ríos o también en la región de los lagos, ¿cierto?, en menor medida. Eso me parece que es importante, pero acá una cosa muy importante, tenemos que hacer una separación importante, que es aquellas legítimas demandas, ¿cierto?, del pueblo mapuche en relación a su desarrollo cultural, económico y social, y otra cosa es la violencia. El pueblo mapuche es un pueblo pacífico, tranquilo, trabajador, esforzado, que quiere lo mejor, ¿cierto?, y otra cosa es la violencia. Y en esa violencia no podemos hacer una mezcla, porque no podemos criminalizar al pueblo mapuche. Eso sería una injusticia muy grande. No, sí, acá así también lo decía el gobernador, y yo creo que se coincide, no hay un gran consenso de no hacer ese tipo de juicios. Ahora, yo le quería preguntar, desde que usted asume en el mes de marzo, y con las cifras que hemos dado, ¿cuál cree usted que ha sido su mayor aporte en cuanto a detener la violencia en la zona? Mire, esto no es un problema personal. No, claro, pero como coordinador alguien tiene que asumir quizás esa responsabilidad. ¿Cuál es el mayor avance? Pero yo quiero ser responsable. No quiero adjudicarme ni las cosas positivas ni tampoco las negativas. Acá hay un equipo que está funcionando y que está funcionando desde antes, ¿cierto?, mancomunado. Hoy día, hace poco, asumió el fiscal regional, Roberto Garrido, también asumió el fiscal vinculado a la macrozona sur, Cristian Paredes. Estamos haciendo un trabajo de lujo, mancomunado con la fiscal también Cartagena, en Biobío, el fiscal Meléndez, en Los Ríos, ¿cierto?, y así sucesivamente, órganos constitucionalmente autónomos que no dependen del Ejecutivo, con Carabineros, sí, con la Policía de Investigaciones, Investigaciones, de lujo, con los gremios. Señor Urquiza. Por ejemplo, hoy día se cometió hace unas semanas el hecho más grave de los últimos años vinculado, ¿cierto?, a un secuestro con tortura, y hoy día hay 12 personas, las 12 personas que estaban en sospecha, las 12 personas detenidas y las 12 personas en prisión preventiva. Me parece que eso es un trabajo que se está haciendo positivamente con la Fiscalía y también con la Policía de Investigación, por cierto, Carabineros de Chile. Entonces, estamos trabajando, se está haciendo los mayores esfuerzos, pero por cierto, Fresa, y eso quiero que quede muy claro, no es suficiente. Acá se necesita el apoyo de todos. Acá no lo va a sacar el problema, ¿cierto?, un coordinador, un gobernador o un fiscal específico. Aquí porque esto es un problema de todos, necesitamos. Absolutamente, por eso le quería preguntar, a propósito de la colaboración de todos, las prisiones preventivas, ¿por cuánto más se van a extender? Yo sé que eso tiene que ver con la Fiscalía, pero desde ahí hay quizás esta diferencia de conceptos de algunos sectores de decir que hay presos políticos, que nace precisamente
por aquellas personas detenidas en el estallido social, en ese contexto de que estas presiones preventivas se extendieron y se han extendido mucho tiempo. Entonces, cuando funciona este trabajo de lujo, como usted mencionaba, y por eso yo le preguntaba, es cuando todos hacen bien la pega, básicamente. Entonces, acá, ¿de qué manera se van a preocupar que esta tarea en equipo se haga de buena manera para que no empiece a haber estas diferencias de concepto entre distintos sectores respecto a las detenciones que a veces se extienden por mucho tiempo y no hay juicios justo quizás para aquellos responsables? Mire, yo creo mucho en la división de los poderes. No, por eso le pregunto, pero el trabajo es en equipo también. La división de los poderes lo que permite, ¿cierto?, es evitar el exceso y los abusos y la desviación del poder. A mí me parece que esa es base. Y en ese sentido, quienes determinan, me guste o no me guste, la prisión preventiva no solo es el Ejecutivo, no es el Gobierno, no es el Congreso, tampoco es el Ministerio Público, sino que es un actor y un poder independiente, imparcial, profesional, como es el Poder Judicial. Exacto, pero usted mismo me dice que están trabajando de manera coordinada con el Ministerio Público, en este caso, y usted hacía también alusión a que había responsabilidades políticas, y aquí el Congreso tendría entonces otras responsabilidades políticas, pero usted sí emite juicio en eso. Entonces acá el trabajo en equipo y mancomunado me imagino también que tiene que ver con que todos hagan bien, como lo decíamos, bien el trabajo. Así es, así es. Y en eso estamos trabajando mancomunadamente, coordinadamente, ¿cierto?, para que esa seguridad se pueda dar a todas las personas en la macrozona sur. Nos falta, por cierto, que no es suficiente, que tenemos que seguir trabajando y redoblando todo y cada uno de los esfuerzos para poder darle esa seguridad que las víctimas y las personas en la macrozona sur, mapuche y no mapuche, demandan día a día. Pablo Urquizar, muchísimas gracias por hablar con CNN. Muchas gracias, Fresia, que esté muy bien. Hasta pronto.